Yo, Padre Nibardo Quesada, contigo, compartiendo aquí el Evangelio de Marcos, que hoy lo tomamos de su capítulo 6, en los versículos 7 a 13. Dice así Marcos: En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2, y les dio el poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y solo una túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no lo reciben, ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Esta es palabra del Señor. Aquí tenemos, querido hermano, hermanita, un evangelio que tiene muchísimo contenido para la vida de la iglesia. Lo primero que vemos es que Jesús llamó a sus discípulos y los envió. ¿Quién es el que llama? Es Jesús. Muy importante este dato que nos dan los evangelistas sinópticos. El apóstol no se hace por sí mismo, no es un apóstol el que decide, pues no lo sé, veo por allí algunos, conocí una persona que dice: vamos a comprar una iglesia porque vamos a abrir una iglesia. Yo digo, ¿pero acaso la iglesia es un supermercado? Bueno, es que aquí en Estados Unidos tú puedes abrir una iglesia y ya tengo un pastor que va a ser de predicador. Nada menos, así es. No. El apóstol es un enviado por Jesucristo. Es uno que ha sido llamado en una iglesia, en una jerarquía. No, Jesucristo dijo: váyanse cada uno y haga su iglesia. No es así. Él envió a sus discípulos, pero los constituyó bajo una cabeza que era Pedro. Eso para nosotros es muy importante. Aquí Él los envía y les da un poder. ¿De quién viene el poder? De Él. Uno no se puede arrogar, no puede asumir, no puede apropiarse de un poder. Un poder, de expulsar demonios, es única y exclusivamente de Dios. El poder lo da Jesús a sus discípulos en la medida en que éste sea llamado por Él mismo. No nos podemos arrogar esto. Hay mucha equivocación en este campo. Pensar que yo, por el simple hecho que me venga la gana de comprar un edificio que lo dedico a iglesia, me constituyo en pastor. Eso es como tener un supermercado, un negocio, una gasolinera, cosa por el estilo, una panadería, una tienda. Eso no puede ser. Pero, muchas de estas personas se aprovechan de la confusión, se aprovechan de la ignorancia de las personas y los arrastran a tantas personas ignorantes, ¿verdad? Así es que la iglesia de Cristo es aquella que Él ha fundado. Los discípulos son llamados por Él y les da una misión: vayan a expulsar demonios. Luego, viene una serie de recomendaciones por parte de Jesús. Jesús no es que quería hacer una lista, a ver, sácatela y vas palomeando poco a poco, controlando cada una de las cosas, pero les dio unos elementos básicos para que cada discípulo sepa muy bien que la palabra de Dios no depende de los medios que tenga a su alcance. Los medios son útiles, pero no son fines. Los medios por sí mismos no van a llegar
a transformar y a convertir a nadie. Más aún, el Papa Francisco lo dice por ahí de alguna forma, hace pocos días lo dijo hablando a los religiosos, ¿verdad? Atención que cuando se seca el espíritu en una congregación religiosa, se apegan al dinero. Eso es una tentación, y no solo en las congregaciones religiosas, en las parroquias, en los grupos de oración. Se transforma aquello en un negocio y se pone más atención a medios y a lo que rinde el negocio que no a la palabra. Esto es muy importante. Y aquí está la gran dificultad entre distinguir los medios fin a sí mismos y los medios como medios que son útiles, ¿verdad? La Iglesia utiliza los medios. La Iglesia cada vez más está presente en medios. Ojalá que la Iglesia tuviese las redes televisivas para poder evangelizar. Pero el Evangelio no llega solo porque tienes un gran medio, un gran canal de televisión. Ojalá lo tuviésemos para que llegase, pero la transformación de las almas, el arrepentimiento y la conversión son obra del Espíritu Santo. Los medios quedarán siempre medios. Y a veces una simple plática, una charla, un buen testimonio, un ejemplo, hacen muchísimo más. Una hora de oración en silencio. El gran Papa emérito Benedicto XVI dijo bien claro, una hora de oración, un día de retiro, es más potente que 1000 hojas escritas de un congreso. Escritas, ¿no? Tener, cuando hacen estos congresos, no de evangelización como los nuestros, sino congresos de estudio, ¿no? Se producen muchos documentos, mucho papel. Y el riesgo es que estemos ahogados de papel. Documentos bellísimos, pero ahí están, son letra muerta, letra que nadie lee, letra que no inspira, letra que no cambia. ¿Por qué? Justamente porque no llega al corazón de los hombres. ¿Qué es lo que pide Jesús a sus discípulos? Vayan y expulsen demonios. Usen los medios, sí, pero no vayan ustedes pertrechados de 1000 cosas. Que sean ustedes almas ligeritas, que se les pueda mover y cambiar por donde quiera. Por aquí, cuando hay un cambio de párroco, ¿verdad? Que llegan todos los años los cambios. Se levanta un revuelo. ¿Por qué? Porque ya se va el padre, ya esta parroquia se va a caer, ya no va a haber nada. Y el padre que tiene muchas veces tanta dificultad porque tiene que traer un tráiler para llevarse todas sus cosas. Cosas. Acumulamos cosas. Y claro, los que las acumulamos, ni siquiera nos damos cuenta de que nos estamos llenando de chácharas y de que hay que liberarse. También en el apostolado, en las parroquias, en los grupos de oración, el apóstol en singular, ¿verdad? También puede pensar que los medios son todo. No lo son. No lo son. Así de simple y sencillo. Los medios son medios. Jesús dice aquí en este Evangelio de Marcos, porque luego en Lucas y Mateo es un poquito diverso, pero bueno, dice, lleven solo un bastón y sandalias y una sola túnica. El bastón, la figura del bastón. El bastón podemos interpretarlo de 1000 modos. Hay un tipo de bastón que es el físico, concreto. ¿Por qué? El apóstol tenía que caminar por los caminos de Palestina. Y allá podría haber serpientes, podría haber animales salvajes. Y para defenderse necesitaba su bastón de apoyarse. Y eso es la figura física del bastón. Pero luego también está el bastón de la palabra. Con la palabra también se puede golpear. El bastón sirve para defenderse y golpear, no. Y ahí está el bastón de la palabra. A veces ese bastón se usa mal y la palabra se hace ideología. Y ahí estamos ya en otro nivel, cuando la palabra se hace ideología.
Tenemos que estar muy atentos a todo esto, sobre todo los que estemos empeñados en la palabra. ¿Por qué? Porque podemos hacer de la palabra no un medio para transformar corazones, sino un medio para darnos a conocer a nosotros mismos, para ensalzar y elevar nuestra persona. Y el demonio está muy atento para llevarnos por ese camino que desvirtúa la fuerza de la palabra de Dios. La palabra tiene eficacia por sí misma, ¿verdad? Sea quien la predique, es la palabra. Pero, desde luego, cuando Dios elige a sus medios, pues lo hace con esta intención, de que llegue su palabra. Dice el Evangelio, la segunda parte: cuando entren en una casa, quédense en ella, y no se vayan, no estén mudando de lugar. Esto era muy importante en la mentalidad judía. La mentalidad judía es muy acogedora, y en general el Oriente. El Oriente tenía como principio ser acogedores, recibir las personas en su casa. Y la gente podía llegar y no ser del todo conocida. A veces no sabía ni siquiera su nombre. Pero si era un peregrino, era uno que pasaba, que tenía necesidad, podía llegar a una casa. Así es que no había hoteles, así a pocos había, posada, mesón. Nos habla cuando José fue a Belén para registrarse con su esposa. Belén era tan pequeño que yo creo que habría una sola, ¿verdad? Por allá, cuando yo era chiquito en los pueblos, había algo que se llamaba mesón, el mesón. Pues el mesón era un lugar donde llegaba la gente con sus animales y había espacio para los animales, le vendían pastura para los animales y tenían pues ahí la casa. Pues tiempos de Jesús era igual, ¿verdad? Tenían animales, eran peregrinos itinerantes, ¿verdad? Se movían y llegaban con los camellos. Y claro, habría que descansar a los animales y darles de comer. Jesús dice: cuando lleguen a una casa, quédense hasta que se vayan de ese lugar. Es importante esto para la mentalidad de acogida. Da un mensaje de una persona seria, una persona serena y una persona, el apóstol, estamos hablando del apóstol que llega a predicar la palabra, que no está buscándose a sí mismo, está buscando cómo hacer que esa palabra llegue a todos. Allí está una realidad. Luego sigue Jesús: si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, aquí hay un gran mensaje. Hay gente que no te va a escuchar. Hay gente que no te va a recibir. Hay quienes tu palabra no les interesa. Hay quienes te van a rechazar. Y yo repito esto y me lo repito a mí mismo: no todos te van a querer bien. En la vida hay quien te quiere mucho y hay quien no te soporta. Hay quien no te quiere. Luego, ¿serán muchos o serán pocos? No lo sabemos. La verdad es que siempre tenemos que contar que no todos van a recibir la palabra. Y aquí vamos a hacer una pequeña reflexión. Para nosotros que somos discípulos de Jesús y que tenemos que llevar la palabra de Dios. Primera reflexión es: no tenemos que preocuparnos demasiado que alguien no reciba la palabra. ¿Por qué? Porque el no recibirla no depende solo de nosotros, depende de su propia libertad para abrirse o no a la voz de Dios. Claro, el apóstol tiene que hacerla accesible y ponerla al servicio, pero no rebajarla nunca. Ahora hay sacerdotes que dicen: bueno, la iglesia no aprueba la comunión de los separados y que se vuelven a unir. Pero dado que tú eres mi amigo, mi amiga, y yo te conozco y sé que son buenas gentes, puedes confesarte y comulgar. No se puede. Ese ministro no tiene la autoridad para hacerlo. Está rebajando la palabra. En ningún documento de la iglesia está escrito que puede. Hasta el momento estamos esperando la última comunicación de Papa Francisco. Pero ¿cómo están hoy
las cosas sobre este tema. No se puede. Y no porque yo personalmente no quiera. Yo quisiera darte todo, pero yo no soy propietario de la palabra. No soy propietario de la doctrina de la Iglesia. No soy el que dicta las normas y las reglas. Esto es una gran equivocación para nosotros y cometemos nosotros los sacerdotes un enorme daño a las almas porque confundimos mucho a las personas. ¿Cómo es que allá sí y cómo es que aquí no? ¿Cómo es que este sacerdote sí y cómo es que el otro no? Es que este es bien buena gente. No depende de que sea bien buena gente. Tiene que ser fiel a algo que le han entregado. Que hay personas que dicen, esto es muy duro, la sabrá siempre. Y yo lo sé que es duro. También a Jesús querían abandonarlo sus discípulos. Y él les dijo bien claro, ¿también ustedes se quieren marchar? Cuando les dije que hay que comer mi carne y beber mi sangre, una cosa que un judío nunca aceptaría y todavía no lo aceptan. Y Jesús no lo rebajó. No dijo, bueno, pues si no quieren, miren, vamos a llegar a una vía de acuerdo, ¿verdad? Basta que vengan y se echen una rezadita por aquí y ya estamos. No. Es una gran tentación rebajar el Evangelio a la medida de la comodidad. El Evangelio es fuerte, pero justo por eso es verdadero. No está barato, no hay que bajarle el precio. Es el Evangelio, es lo que Dios nos trajo, es lo que Jesús nos entregó. Dice más Jesús, si no te aceptan, al abandonar aquella ciudad, sacude el polvo de los pies. Aquí las traducciones dicen en señal contra ellos o en advertencia hacia ellos. En realidad la mentalidad judía no era esta. ¿Qué significaba? Mira, la tierra prometida era la tierra santa. Todavía hoy la llamamos nosotros, cristianos católicos, Tierra Santa. Cuando un judío salía de la Tierra Santa de Palestina, entraba en tierra de paganos. Y cuando uno de ellos entraba en contacto con un pagano y con otras realidades, se contaminaba, quedaba impuro. Por eso un gesto de sacudir el polvo significaba me quito las impurezas que se me han pegado. ¿Entiendes lo que significaba sacudir el polvo de los zapatos? No quiero yo traerme las impurezas. Bueno, ahora hay otras impurezas, que son las impurezas de la mentalidad mundana, de la mentalidad de la comodidad, del dinero, del poder, del aparecer. Ahora esas son las impurezas. Esas son las que hay que sacudirnos continuamente. También Papa Francisco no cesa de hablar que no se nos pegue el polvo del mundo, porque es un polvo bien pegajoso. A todos se nos pega. Se nos pega la vanidad, se nos pega la avaricia, se nos pega el amor al dinero, se nos pega la búsqueda de gloria, se nos pega el creer que sin mí este mundo se va a hundir. No estamos convencidos de eso. Qué fácil es que a un apóstol se le suba a la cabeza. Hombre, tú, qué bien, tú eres el gran predicador. ¿Qué gran predicador? Ni qué nada. Si lo hacemos de alguna forma más o menos bien, que sea para gloria de Dios, pero no para la propia gloria. A eso no vamos a ningún sitio. Nos equivocamos los que estamos en este servicio. Jesús dice, sacúdete el polvo. Hay mucho polvo de mundo que se te pega porque tú vives en el mundo. No por nada en su oración sacerdotal dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Líbralos del mal. Qué oración tan maravillosa, la oración sacerdotal de Jesús. Están en el mundo. Y finalmente dice, prediquen el arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? La conversión, el adherirse a la doctrina de Jesús. Que ya superen las otras doctrinas que son la base de su vida. Que ahora se unan totalmente a Jesús.